Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase que vamos a tener el día de hoy sobre rutinas de pensamiento visible o cómo crear una cultura de pensamiento en el aula de clase. Sé que junto a uno de los temas que hablamos la semana pasada, que es el aprendizaje basado en proyectos, este tema es uno que les ha llamado mucho la atención, entonces estoy muy contenta de poder compartir con ustedes lo que conozco de este tema, de este proyecto. Veo que ya se están comenzando a unir algunos profes. Hola Katy, bienvenida. Hola Silvia, el profe Edward, bienvenidos aquí a la clase. La profe Valentina nos acompaña hoy, ella está paseando en Colombia, qué envidia, Vale, me encantaría estar por allá. Gracias por compartirnos todo lo que estás viviendo allá en nuestra tierra. Me encanta ver todos esos paisajes tan hermosos que nos estás compartiendo. Síguelo haciendo, porfa. Y para los que no la siguen, ella es una profe que enseña español en primaria. Súper extrovertida, con muy buenas ideas. Yo siempre que la veo por aquí la recomiendo, entonces ahí se las dejo de nuevo. Hola Dani, bienvenida. Qué rico ver a todos los que se están uniendo el día de hoy a esta clase. Hoy voy a estar yo sola, mi amiga, colega y compañera de este proyecto, Luisa de EDIGI, que también está en Colombia. Qué rico, tan lindas las dos, pasando muy bueno por allá. Y justo esta semanita se fue de vacaciones a un lugar muy espectacular. Entonces hoy voy a estar yo por acá. Hola Claret, ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí en la clase. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del tema de las rutinas de pensamiento visible o cómo crear una cultura de pensamiento en el aula de clase. Les quiero contar que este es un proyecto de la Universidad Harvard. Ellos ofrecen varios cursos y yo he tenido como la oportunidad de tomar 3. Entonces les voy a compartir un poquito como de lo que he podido aprender con ellos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, qué rico tenerte por acá. Ana también se está uniendo, Angie, bienvenidos todos. Mientras damos unos minutitos para que se unan más profes a la clase, quisiera aprovechar para preguntarle a los que nos están observando, los que ya están conectados, ¿quiénes de ustedes han escuchado hablar de este tema de las rutinas de pensamiento visible? ¿Quién de pronto ya ha tenido un primer acercamiento y ha hecho un curso o una clase? O inclusive quienes ya las han comenzado a utilizar con sus alumnos. Si hay alguien que de pronto ya las haya utilizado, súper, si nos cuenta un poquito cómo le pareció, cómo le fue. Me encantaría saber un poquito qué conocimientos tenemos de este tema. Entonces, los que nos quieran ir compartiendo, qué rico. Muy bien. Kina nos dice que no, perfecto. Y nos saluda desde Bolívar. Qué rico. Bienvenida a la clase. María Paula nos dice que ella las implementa en sus clases. Súper, María Paula, me gustaría si de pronto nos puedes contar brevemente cómo te ha ido, ¿te ha gustado? ¿Le has sacado buen provecho? ¿Cómo han reaccionado tus alumnos? Ana nos dice que nunca las había escuchado la primera vez y que te llamó mucho la atención, qué rico. Laura también dice que se enteró por mí, pero en un diplomado ha conocido más porque las profes hacen muchas en las clases. Claret nos dice que la semana entrante va a probar la pizarra hablada. Súper, qué rico. Me cuentas cómo te va, esa es como mi rutina estrella. Voy a hablar un poquito hoy de ella porque es una rutina súper versátil que podemos utilizar en todo momento. Dani dice que lo ha escuchado en el trabajo, pero es un tema nuevo y no sé cómo aplicarlo realmente con bachillerato enseñando inglés como segunda lengua. Quiero aprender. Perfecto. La profe Valentina dice espero que ese yo sea así como de mucha emoción como lo entiendo yo. La ha utilizado con sus estudiantes de 4º y 5º
Utilizamos la de yo veo, yo pienso, con fotos de diferentes artistas y países. Perfecto, gracias Vale por compartir. A los que se están uniendo en este momento, bienvenidos a este espacio en el que vamos a estar hablando el día de hoy de las rutinas de pensamiento visible. Estamos compartiendo en este momento en los comentarios si ya conocemos del tema, si lo hemos utilizado, cómo nos ha ido, no tenemos ni idea, primera vez que lo oímos. Entonces los que quieran compartir con todos, bienvenidos sus comentarios. Y la profe me dice que sí, claro, que es de emoción, sí, es que las rutinas son una muy buena herramienta. Perfecto, voy a dar unos minutitos más para ver si alguien más nos comparte y ya entramos en el tema. Mientras tanto, una vez más le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo. Qué rico que nos puedan acompañar el día de hoy en este tema, que junto con el aprendizaje por proyectos es una de mis metodologías favoritas, entonces me alegra mucho poder compartir aquí con ustedes. Bueno, si alguien más nos hace un comentario, entonces yo lo voy leyendo a medida que lo vayan publicando. Juli nos dice que no podrá estar hasta el final y lo verás grabado. Bueno, Juli, qué rico que nos puedas acompañar aunque sea un momentito. Ya cuando lo termines de ver, si tienes alguna duda, obviamente me puedes escribir ahí en el en vivo abajo, pues cuando ya lo publique, o me puedes mandar un mensaje y yo te ayudo con cualquier duda que te quede después de ver la clase. Bueno, quisiera como comenzar contándoles que todo este tema de las rutinas de pensamiento visible y de crear una cultura de pensamiento en el aula es un proyecto que se trabaja, que nació, se han hecho todos los estudios y dan las clases en la Universidad Harvard. Ellos tienen muchísimo material gratuito, que es el que yo les voy a mostrar el día de hoy, porque obviamente hoy no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero para que ya ustedes tengan como una guía y una base y puedan explorar por sus propios, pues en los momentos que tengan disponibles. Y tienen toda otra parte que ya sí es paga, que son cursos que ofrecen o libros. Yo he tomado 2 cursos con ellos. Hice uno que es exclusivamente de rutinas de pensamiento visible y otro que es un poco más amplio que se llama Cómo crear una cultura de pensamiento en el aula de clase. Este tema de cómo crear esa cultura de pensamiento tiene 10 principios y uno de esos principios viene a ser estas rutinas de pensamiento visible. Entonces digamos que comenzar a aplicar estas rutinas es como ir dando un paso o estar viviendo uno de esos principios que nos pueden ayudar a generar toda esa cultura de pensamiento en la clase. Desde como yo lo he ido como asimilando, porque ustedes saben que todos leemos un libro y a veces podemos hablar del mismo libro y decir yo no leí esa parte que tú leíste y el otro decir yo no leí la parte que tú leíste, porque obviamente uno le pone sus interpretaciones, su peso, sus anhelos, etc. Entonces desde como yo he hecho mías estas rutinas, yo las he entendido y he entendido que el gran objetivo del proyecto cero de rutinas de pensamiento visible es que nosotros como docentes no nos centremos únicamente en un contenido y en alcanzar unos resultados en unas pruebas estandarizadas o en cubrir unos estándares, en cubrir un currículo, sino que utilicemos todo eso como una excusa para promover el pensamiento de nuestros estudiantes. El día de hoy hice una pregunta que me tiene súper contenta porque he recibido muchísimas respuestas que parece que no está muy relacionada con este tema. Yo hoy en mis historias les pregunté si ustedes pensaban que la docencia es una profesión que está ligada con la creatividad. Y después les hice otras 2 preguntas, ¿cómo viven la creatividad en el aula de clase? Y la otra era como, ¿qué obstáculos encuentran para poder vivirla? Y dentro de estos obstáculos, mañana les voy a compartir todo lo que me han dicho, pero quería mencionar específicamente uno. Muchas personas me han hablado de que uno de los mayores obstáculos que encuentran para poder desarrollar la creatividad en su profesión es precisamente tener que cubrir unos estándares, tener un programa que seguir, tener un contenido.
eso muchas veces se convierte en un obstáculo en nuestra profesión, pero desafortunadamente es algo que no podemos quitar. Es muy pues improbable que un día un colegio nos diga, enseña lo que tú quieras y como tú quieras, y nos deje como así completamente libres. Entonces, ese es como un acercamiento que a mí me gusta mucho de este programa del pensamiento visible, que ellos no se quedan solamente en mirar que a veces cubrir todos esos estándares es un obstáculo, sino que te dicen, tú tienes que desarrollar, tú quieres o tu objetivo es desarrollar el pensamiento de tus estudiantes, pero para hacerlos tú necesitas algo. No le vas a poder decir al estudiante, mira, analiza, mira, compara y ya. Obviamente no. ¿Qué lo vas a poner a analizar? ¿Qué lo vas a poner a comparar? ¿Qué lo vas a poner a relacionar? ¿Sobre qué le vas a pedir que emitas un juicio? Entonces, ellos dicen, nosotros queremos desarrollar ese pensamiento en los estudiantes, queremos desarrollar esas competencias, queremos desarrollar esas habilidades, pero para hacerlo necesitamos un contenido. Entonces, en cierto sentido, es como una invitación a que dejemos de ver el currículo, los estándares que nos dan las instituciones como ese obstáculo para realmente hacer pensar a nuestros estudiantes y lo veamos como esas herramientas que nos van a permitir desarrollar las habilidades de los estudiantes. Las rutinas de pensamiento visible, cuando uno se empieza a leer lo que sale en la página o los libros, ellos siempre las llaman como unas herramientas. Y como tal, las rutinas no te van a hablar ni de un grado en específico, ni de un contenido, ni de una materia, ni de un idioma. Se pueden aplicar a todo y obviamente las podemos adaptar. Porque las rutinas de lo que nos hablan es de una serie de preguntas que les pueden ayudar a nuestros estudiantes a pensar. Entonces, nuestro papel como docentes es acercarnos a esas rutinas, pensar, ya como teniendo en nuestra cabeza claro qué es lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes y mirar la rutina que mejor se acomoda a eso. Por eso es que el contenido viene a ser como ese material o como esa excusa que nos va a permitir desarrollar las habilidades en nuestros estudiantes. Ahorita vamos a mirar eso como más detallado y les voy a mostrar cómo yo lo hago. Quisiera como también decir acá lo mismo que comentamos Eddie Giquet y yo la semana pasada cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos, que a nosotros nos gusta ver todas estas metodologías y todas estas ideas como unas herramientas para nosotras como docentes y no como una camisa de fuerza. Entonces, ahorita que empecemos a mirar las rutinas, muchas de ellas traen toda una página llena de preguntas. Yo no quiero que lo empiecen a mirar y que se empiecen a sentir agobiados y decir, pero yo cuando le voy a hacer todas esas preguntas a los estudiantes, no se trata de eso, se trata de mirarlas y tomar lo que nos sirve y adaptarlo a nuestros estudiantes. Y de hecho, algo que a mí me parece maravilloso de todo este tema, cuando uno como profesor se mete en él y lo empieza a explorar, es que se genera como un cambio en la mente. Entonces yo muchas veces digo que estoy haciendo una rutina de pensamiento con mis estudiantes y si de pronto miramos mi actividad y vamos a buscarla en el banco de rutinas de pensamiento visible, probablemente no esté ahí porque ya es como una rutina, una actividad que yo me he inventado. Pero esto viene de estar aplicando todas estas rutinas que poco a poco mi mente empieza a funcionar de esa manera y quiere hacer que ese pensamiento de mis estudiantes se haga visible. ¿A qué se refieren o por qué es tan importante que hagamos visible el pensamiento de nuestros estudiantes? Yo, antes de venir acá a los Estados Unidos, fui profesora de matemáticas por muchos años. De pronto, los que estén aquí que sean profes de matemáticas se van a sentir identificados con este ejemplo que yo les voy a dar. Muchas veces cuando me sentaba a calificar los trabajos de mis niños, me daba cuenta de errores que yo entendía. Por ejemplo, le había dicho a un estudiante, pues este es un ejemplo muy bobo, esto no pasó de verdad, pero es para darles el ejemplo. Yo les decía, por ejemplo, 3 por 3 y un niño me respondía 6. Entonces para mí era muy evidente que el niño se había confundido con el símbolo y había realizado una suma en vez de una multiplicación.
o escriben 33. Entonces uno dice, listo, juntó los dos 3. Pero a veces uno se encontraba unas respuestas que era, por ejemplo, 18. Y yo me quedaba mirándolas y era como, pero ¿de dónde sacó esta respuesta? Entonces normalmente cuando me encontraba este tipo de cosas trabajando, yo enseñaba en tercero divisiones por varios dígitos o multiplicaciones por varios dígitos. Yo llamaba a los estudiantes y les decía, cuéntame qué pensaste tú para llegar a este resultado, porque yo no le decía, pero pensaba, yo no entiendo y no sé cómo ayudarle porque no sé qué es lo que él no entiende o porque está cometiendo este error. Entonces, un poco como este ejemplo que les estoy contando acá, es como ese objetivo de las rutinas de pensamiento visible, que nosotros no dejemos a nuestros estudiantes llevando todo el proceso simplemente en su cabeza y que nos entreguen un producto ya listo y que nosotros como docentes lo miramos y digamos, está equivocado, pero ni siquiera sé por qué, ni siquiera sé cómo, no sé ni en qué parte se equivocó, qué hago para ayudarle a este niño, y lo tengamos que llamar y decirle, ven, ¿me puedes explicar todo esto que tú hiciste? Sino que constantemente les estemos ayudando a nuestros estudiantes a que todo eso que ellos van pensando lo vayan sacando y nosotros podamos estar más cerca de ellos como en todo ese proceso y les podamos ayudar. Bueno, voy a pasar entonces ahora a mostrarles la página. Cuando publique este en vivo, en la descripción yo la voy a volver a escribir para que la tengan ahí. Obviamente si quieren tomar nota en este momento también lo pueden hacer. Es muy fácil de buscar, si alguna vez no tienen a la mano sus apuntes, no pueden entrar acá a buscarla. Lo único que tenemos que hacer es escribir proyecto 0 y la vamos a encontrar de una. Entonces, espérenme un momento, volteo ya la cámara. Bueno, les voy a mostrar, la voy a cerrar y les voy a mostrar pues cómo la podemos buscar. Entonces yo simplemente pongo Project 0, me sale de una porque lo escribo tanto que me sale ahí mismo. Y esto nos va a traer como a la página principal. Lo que yo les decía, acá podemos encontrar muchísimos recursos gratuitos que tiene la Universidad para Todos y también aquí podemos ver los cursos en caso que en algún momento los queramos hacer. Podemos traducir la página como Luisa de DigiKet nos ha contado varias veces. Podemos hacer clic izquierdo o doble clic y venir aquí a traducir al español. Sin embargo, las rutinas de pensamiento ya tienen una traducción oficial hecha por alguien de la universidad. Entonces yo les recomiendo que mejor vayan a esa traducción oficial. No la tienen absolutamente todas las rutinas, pero sí la mayoría. Entonces, lo ideal sería que fueran a esa traducción porque todos sabemos que el traductor de Google muchas veces comete como errores. Vamos a venir acá al cuarto, que es donde tenemos los recursos, y el segundo dice Thinking Routine Toolbox, que es como la caja de rutinas de pensamiento. Entonces acá podemos ver que tenemos una pequeña como introducción y si hacemos clic en este primer enlace nos va a salir un poco de cómo empezó todo este proyecto, cuáles son sus objetivos, etcétera, para que podamos conocer un poquito más. Ellos clasifican las rutinas de acuerdo al tipo de pensamiento que queremos desarrollar en los estudiantes. Entonces va a haber algunas rutinas que se van a repetir, o sea, la vamos a encontrar tanto si hacemos clic en esta como si hacemos clic en esta, porque una sola rutina nos puede servir para diferentes objetivos. Acá podemos hacer, si yo por ejemplo quiero trabajar un sistema, puedo hacer clic acá directamente y me va a llevar, o simplemente puedo ir así explorándolas todas. Obviamente pueden ver que son muchísimas. Sin embargo, uno va encontrando algunas que le van gustando y digamos que se va como casando con ellas porque es con las que más frutos ve con sus estudiantes. Sin embargo, yo me hago como el propósito cuando estoy planeando mis clases de vez en cuando explorar nuevas rutinas que
pues me van a enriquecer a mí como profe y también van a enriquecer a mis estudiantes. Entonces, vamos a hacer clic en la primera que nos aparece acá y eso nos va a llevar a esta página y aquí pueden ver que tenemos la rutina en inglés y la rutina en español. Entonces, a este es el archivo que yo me refería cuando les decía que la universidad ya tiene una traducción oficial y que les recomiendo que vengan a esta. Aunque si quieren traducirlo de la otra manera, también lo pueden hacer. Una vez que entramos a la rutina como tal, nos va a sacar una hoja, a veces es corta, miremos esta por ejemplo, y vamos a tener otras rutinas que son muchísimo más largas, dependiendo de las partes que tenga, del objetivo, etc. Entonces, quiero abrir esta también para mostrarles que encontramos cosas muy distintas. Esta, por ejemplo, inclusive nos dice cómo iniciarla. Entonces, algunas van a tener una guía muchísimo más extensa y otra más corta. Este círculo de puntos de vista, entonces nos dice, haz una lluvia de ideas de diferentes perspectivas, escoge una perspectiva para explorar y utiliza los siguientes inicios de oración. Estoy pensando acerca de, el niño diría el tema, desde el punto de vista de, pienso que, una pregunta que tengo desde este punto de vista es, lo que nos aparece aquí en este recuadro viene a ser la actividad como tal. Ya lo que tenemos en la parte de abajo es la explicación y la guía que nos da la universidad para que la podamos entender un poco más. Entonces nos dice, propósito, ¿qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina? Entonces recordemos lo que yo les decía al inicio, que esto, como ustedes pueden ver, no es una actividad que nos salga actividad de matemáticas, actividad para trabajar con kinder, actividad para trabajar las multiplicaciones. Es una guía, unas preguntas, unos inicios de unas frases que nosotros podríamos utilizar con cualquier grado, con cualquier materia, en cualquier momento de la clase. ¿Qué tipo de pensamiento fomenta esta rutina? Esta rutina ayuda a los estudiantes a ver y explorar múltiples perspectivas. Les ayuda a comprender que diferentes personas pueden tener distintas conexiones con la misma cosa. Estas diferentes conexiones influyen en la visión y el pensamiento de las personas. Y también dice, aplicación, cuándo y dónde puede utilizarse, entonces ellos nos dan una sugerencia desde su punto de vista. Sin embargo, yo muchas veces he utilizado rutinas que ellos nos sugieren para el tipo de actividad que yo voy a hacer porque me parece que sirve. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo concreto con eso. Pero entonces acá tenemos como lo que vendría a ser la rutina y una guía. Hay un libro, pero ese libro sí lo debemos comprar y es muchísimo más completo. Perdónenme un segundo que se me quedó mi Kindle, voy a ir por ella porque también les quería mostrar esa parte. Qué pena, lo había dejado en la sala que ahorita estaba leyendo y se me quedó. Entonces, hay un libro que es mucho más completo. Yo lo acabo de volver a comprar este año porque lo había comprado más o menos como en el 2018 y ellos van creando nuevas rutinas porque ellos constantemente están dando cursos de esto, están cogiendo colegios que quieren implementar esta metodología y los tienen como un grupo de estudio. Entonces mejoran rutinas, implementan nuevas rutinas, entonces obviamente se va como renovando. El libro sí, el libro se encuentra en inglés y se encuentra en español. Yo en concreto lo tengo en inglés porque lo compré para el curso que hice este año. Entonces sí lo quería tener como en inglés para poder conversar con los compañeros. Pero lo podemos encontrar también en español. Yo lo busqué en Amazon y no hay ningún problema. Entonces el libro se llama El poder de hacer el pensamiento visible. Yo también se los voy a dejar en la descripción de cuando publico ya el video en mi feed, les voy a dejar
esta página para que puedan acceder a ella, y también les voy a dejar el título del libro para que lo puedan buscar. Entonces ya se los voy a mostrar. Creo que sí, acá yo creo al revés, porque si no, como me estoy filmando a mí, lo van a ver al revés, perdón. Entonces, este sería el libro. El libro está escrito por las personas, obviamente, que son como los que han guiado todo este proyecto de investigación con la Universidad de Harvard, que son Ron Richard y Mark George. Tiene como toda una introducción donde explican como cuál es el poder del pensamiento visible, unos principios que ellos tienen, pero finalmente llegamos aquí al capítulo 3, que vienen a ser las rutinas como tal. Entonces voy a entrar simplemente a una para mostrarles la diferencia, que van a ver que es muchísima, entre lo que ellos nos ofrecen gratuito en la página y el libro. Entonces mira, acá nos hacen como una pequeña introducción, nos dicen de qué se tratan las partes, cada una de ellas, y viene toda una explicación de los autores de por qué vieron importante implementar esta rutina, qué objetivos tuvieron, si lo han mejorado, etc. Nos cuentan el propósito, que miremos que acá tenemos un párrafo de 3 renglones, mientras que aquí nos van a contar de un propósito muchísimo más extendido. Nos indican cómo seleccionar el contenido apropiado para esta rutina y nos dan los pasos. Algunas rutinas que tenemos aquí en la página de la Universidad de Harvard también nos da los pasos, no todas. Sin embargo, todo lo que está en el libro sí nos da los pasos. Entonces acá podemos ver paso 1, paso 2, paso 3, 4, 5, 6, usos y variaciones. Un poco ligado a lo que yo les decía al inicio, estas rutinas no son camisas de fuerza, cada quien las puede utilizar como les sirva y como sea útil para sus compañeros, para sus estudiantes, perdón, pero ellos acá nos dan ideas de algunas variaciones, sobre todo contándonos de otros docentes, que lo han utilizado de forma diferente y han tenido como muy buenos resultados. Entonces, también nos hablan de una forma de evaluar. Ahorita voy a hablar de este tema en específico, no se preocupen. Consejos. Y al final nos cuentan cómo utilizó esta rutina un profesor y qué objetivos tuvo. Entonces nos da como un ejemplo muy completo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia demasiado grande entre lo que tiene el libro y lo que ellos ofrecen gratuito en la página de la universidad. Sin embargo, no quiere esto decir que todos tenemos que comprar el libro. Yo uso muchísimo la página de la Universidad de Harvard, y realmente el libro yo lo uso mucho también, pero honestamente ni siquiera me leo todo lo que ellos escriben, porque como pueden ver es demasiado extenso. Debería hacerlo, obviamente, sé que eso me ayudaría a mí a crecer muchísimo como docente, pero muchas veces solo me quedo como con la primera parte, por lo que yo les decía, uno conoce a sus estudiantes y uno aplica las rutinas de acuerdo a cómo ve que ellos han ido trabajando. Entonces ahí tienen esos dos recursos. Ahorita que yo publique el video se los voy a escribir los dos, les voy a escribir la página para que la puedan comenzar a mirar, y también les voy a dejar el título del libro, tanto en inglés como en español, para que el que desee lo pueda comprar. Si no estoy mal, me valió como $13, entonces bueno, para que ahí se hagan como una idea, pero puedo estar equivocada, la verdad no me acuerdo muy bien, pero era como por ahí. Entonces, antes de pasar a hacerles como un ejemplo concreto, que quería mostrarles como algunas rutinas que yo he utilizado y cómo utilizo lo de la página para poder planear mis clases, quería hablar como de ese último pedacito que vimos en el libro, donde ellos nos hablan de la evaluación, porque algunos de ustedes podrán decir, pero ¿cómo así que voy a evaluar la rutina? Si la rutina no es para que yo tenga una herramienta para que mis estudiantes desarrollen su pensamiento y les vaya bien como en los exámenes o evaluaciones que yo ya tengo que hacer en el colegio. Sí, efectivamente, pues ojalá el objetivo de todos no sea que les vaya bien en los exámenes, sino sobre todo como desarrollar el pensamiento de los estudiantes,
porque obviamente sabemos que si logramos eso, va a mejorar el desempeño. Sin embargo, ellos dan como unas ideas de qué resultado podríamos esperar de esa rutina. Como por decir, si yo quería desarrollar el análisis en mis estudiantes e implementé esta rutina, entonces, ¿qué resultados podría tener? Yo realmente no le pongo mucha atención a esa parte de la evaluación, por lo que les decía, para mí lo importante es poder desarrollar ese pensamiento en los estudiantes. Los autores de este libro son Ron Richard y Mark, espérame miro porque no me acuerdo. Es que creo que, si no estoy mal, Mark Church se unió hace poco. Yo al que escuché siempre desde hace muchos años que empecé con este tema era a Ron Richard. Y este libro que fue el que compré este año ya está también con Mark Church. Yo también se los voy a dejar escrito ahí para que puedan volver a él. Listo, entonces voy a pasar en este momento a mostrarles yo, por ejemplo, cómo diseño una clase con estas rutinas. La rutina la podemos utilizar como un momento muy puntual de la clase. Quiero activar conocimientos previos y voy a utilizar una rutina. Como una clase completa o inclusive para trabajar toda una unidad. Este primer ejemplo que les quiero compartir es del trabajo de un tema. Yo estaba trabajando con mis estudiantes el tema de las interacciones en los ecosistemas. El objetivo de este tema, como el saber que se espera de los estudiantes, es que ellos sepan identificar qué es un individuo, qué es una población, una comunidad y un ecosistema y las relaciones que hay entre ellos. Y dentro de eso que sepan distinguir qué son los factores bióticos y los factores abióticos. Entonces, yo les podría haber dado un texto para que ellos buscaran de ahí las definiciones de qué es un individuo, una comunidad, una población, un ecosistema, el factor biótico, el factor abiótico y donde pudieran ver las relaciones. Sin embargo, yo quería hacer una actividad utilizando una de estas rutinas porque quería que se dieran cuenta muy bien cómo se conformaba todo. Entonces, teniendo como eso en mente, yo quiero que ellos observen lo que son cada uno de estos elementos y cómo se relacionan entre ellos. Yo vengo acá a la página de la universidad y me pongo a mirar. Muchas veces solo por los nombres. Después abro y leo y a veces no es lo que yo estoy buscando. Entonces yo empiezo a mirar círculo de punto de vistas, voy mirando conectar, extender y como retar. Este generalmente va a ir por el lado de preguntar. Yo pensaba esto antes, esto pienso ahora. Bueno, podría servir, no sé. Y voy bajando así, leyendo nombres para ver más o menos qué me gusta, qué encuentro, que me llame la atención. Hay algunas que yo ya he utilizado, entonces muchas veces digo, bueno, yo creo que esta rutina podría servir. Entonces las empiezo a abrir simplemente, así como abrimos estas, y las voy dejando ahí, las que me llaman un poquito la atención. Partes, propósitos y complejidades. Entonces digo, esa de pronto puede servir porque pues un individuo es como una parte, después la población va a ser una parte de la comunidad es una parte del ecosistema, entonces pienso así como a la ligera que esa puede servir, entonces la voy a abrir y así me voy yendo mirando varias rutinas. Obviamente al principio mirar esto se puede sentir como un poco agobiante y de pronto algunos de ustedes me está escuchando y está diciendo, pues esta profesora o trabaja todas las tardes, todas las noches y todo el fin de semana, o piensa que nosotros tenemos demasiado tiempo libre porque yo cuándo voy a tener tiempo de mirar todo esto y saber qué me sirve. No se preocupen, yo tampoco las he mirado todas. Voy mirando lo que voy pudiendo, lo que me sirve. Y hay algo muy chévere de este proyecto y es que nos dice, si queremos desarrollar unos hábitos, unas rutinas de pensamiento en los estudiantes, el objetivo no puede ser que cada día en cada clase les presente una rutina distinta, porque entonces los estudiantes
están trabajando una cosa y al otro día los cambia a otra y al otro día los cambia a otra. Entonces yo generalmente escojo 1, 2, 3 rutinas que son similares y son las que voy usando. De vez en cuando, como en el caso de esta actividad, busco una rutina distinta y esa es la que hago como para trabajar un tema. Pero ya, por ejemplo, muchos de ustedes me han escuchado hablar de la pizarra hablada. Digamos que esa es como mi rutina estrella, la que más utilizo, porque es como ese tipo de pensamiento el que yo quiero desarrollar en mis estudiantes. Entonces, no se agobien, no miren esto como, Dios mío, pues yo cuando en la vida voy a tener tiempo yo de leer eso y pensar para cada actividad. Recuerden lo que yo siempre les digo, son herramientas que nos pueden ayudar, no camisas de fuerza ni nada para agobiarnos. Bueno. Cuando llegué yo acá, no sé por qué razón, acá es objetos y sistemas. Me llamó la atención esta palabra de sistemas. Entonces yo dije, bueno, no sé si eso se puede interpretar como un sistema, pero es más o menos un sistema. Entonces empecé a abrir todas estas rutinas y me llamó mucho la atención esta, que es la que finalmente terminé trabajando con mis estudiantes. Van a ver que acá en ningún momento van a mencionar nada para la clase de ciencias, de hecho está como medio adaptada, pero cuando yo la leí sentí como en mi interior, como esto yo sé que va a ser un éxito con mis estudiantes. Entonces esta rutina tiene estas 4 partes. Buscar, encuentra un objeto o escena que capte tu atención. En una palabra o frase, di lo que es. Captar, tómate un tiempo para mirar cuidadosamente el objeto. Cáptalo haciendo lentamente un dibujo o tómale fotos desde diferentes ángulos o perspectivas. No te preocupes por crear un dibujo o imagen buena o realista. El objetivo es utilizar el dibujo o las fotografías para ayudarte a observar detenidamente y notar los detalles. Pasa al menos 5 o 10 minutos observando mientras dibujas, mirando y o fotografiando. ¿Qué sigue? Explica. Después de haber captado visualmente tu objeto, escribe un párrafo o cuéntale a un amigo acerca de la forma en que es complejo. Y por último, cuestionar qué nuevas ideas y preguntas tienes sobre tu objeto. Esta parte de cuestionar casi siempre la vamos a encontrar en todas las rutinas, de una forma o de otra, porque el hecho de que les pidamos a nuestros estudiantes que hagan preguntas es algo fantástico. Yo se lo recomiendo siempre, porque para formular una pregunta tenemos que tener muy buena comprensión de un tema y unas habilidades muy avanzadas. Entonces es maravilloso. Leí el propósito, leí la aplicación, leí el inicio y me quedó como sonando. Entonces yo dije, listo, yo no estoy trabajando aquí un objeto, porque estoy trabajando es unos conceptos. Sin embargo, yo me imaginé a mis estudiantes como, listo, si yo le pido a mi estudiante que dibuje un individuo, ¿él qué va a hacer? Va a buscar, digamos, al que le gustó el tigre en internet, le va a parecer muy bonita la imagen y lo va a dibujar. Y después va a tener que dibujar la población, pero entonces ellos no van a poder decir, listo, todos vamos a dibujar 3 tigres, y el que escogió el lobo va a dibujar 3 lobos, y el que escogió el elefante va a dibujar 3 elefantes, porque no todas las poblaciones son iguales. Entonces ellos van a tener que entrar a investigar y a decir, listo, si yo escogí el tigre, ¿cómo son las manadas? Ellos sí viven en manadas o viven solos. Si yo escogí el elefante, ¿cómo es el elefante? ¿Vive solo? ¿Vive en manada? ¿Cómo son las manadas? ¿Cómo están conformadas? Entonces ese primer punto me pareció súper interesante. Inclusive varios estudiantes escogieron el mismo animal, pero entonces empezaban hasta a discutir entre ellos porque uno tenía una serpiente de la selva amazónica y otro una serpiente del desierto. Entonces el de la selva amazónica decía, pues no me acuerdo si era así, si era la una o la otra, pero uno decía, no, ellos viven en manadas, y el otro decía, no, vive solo, y empezaban a discutir entre ellos, y esas discusiones son súper enriquecedoras, y obviamente ahí está el papel de uno como profe para intervenir en esos momentos y decir, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo tú y qué es lo que estás diciendo tú? Ve, porque habrán encontrado ustedes dos información distinta, hasta que ellas caían en cuenta y decían, es que la mía es la del Amazonas, es que yo estaba buscando era la de un desierto, ¿cómo así? ¿Y qué más diferencias tienen? Y se ponían a conversar sobre eso. Después dije, no,
para poder dibujar, ya pasamos de la población, que son como los animales de la misma especie, van a tener que dibujar las comunidades. Entonces ahí ellos iban a tener que dar cuenta de con qué otros seres vivos se relacionaba ese tipo de animal. Y no solo eso, inclusive muchos de los dibujos de los niños quedaron con borrones porque empezaron a hacer el dibujo y de una pusieron el sol, las nubes, la tierra, y ya después, a medida que iban avanzando en el proceso, decían, no, pero espérate, porque es que la tierra es un factor abiótico y eso solamente va a ser parte del ecosistema, yo no lo debía haber dibujado todavía. Entonces, cuando yo planeé todo eso, que me lo imaginé, dije, pues esta rutina no se creó específicamente para eso, pero yo me imaginé que todo ese tipo de cosas podían pasar y efectivamente así fue y pasaron muchísimo mejor de lo que yo había como esperado. Entonces esa fue como una primera parte que yo vi. Y después la otra parte que decía explicar. Después de haber captado visualmente tu objeto, escribe un párrafo o cuéntale a un amigo acerca de la forma, que es complejo, que será como más que todo como la parte final. Ellos ya después de haber hecho toda la investigación para poder hacer esos dibujos, me tenían que explicar, entonces no sé si habían escogido la ardilla, entonces que la ardilla vivía sola, que vive en los bosques, cuando empezaban a hablar de las comunidades, entonces hablaban de si eran presas, si eran depredadores pero al mismo tiempo presas. Después también tenían que hablar de cómo ayudaban al ecosistema, entonces que ellas enterraban las nueces y de ahí crecían los árboles. Evidentemente con estas actividades nos va a pasar como nos pasa con todo, o sea, yo tuve niños que investigaron cosas fantásticas, la niña en concreto que hizo lo de las ardillas, por eso se me quedó tan grabada, porque me dijo, tú sabes que es el animal que más ayuda a reforestar la tierra, yo no tenía ni idea, y ella sí, mira, me encontré esto y nos leía, y los otros niños escuchan y ahí mismo eran, ¿qué estás diciendo? ¿Qué hace la ardilla? Y entonces ella compartía y es muy chévere. Vamos a tener otros niños que evidentemente no van a llegar tan allá, que probablemente se van a quedar solamente en el dibujo y en saber lo más básico, que este animal vive con tantos, que las otras especies que viven en ese mismo ecosistema son tales y que los factores abióticos son de tal manera. No siempre, ni no, con todos los niños es una cosa así que uno se queda boquiabierto, pero a medida que vamos trabajando estas rutinas tiene más efecto en los estudiantes porque ellos se acostumbran más a esto. Entonces, una vez que tú tienes ya como la rutina que quieres utilizar, no la tienes que usar toda tampoco, te puedes quedar con una parte de la idea, la puedes adaptar, ya viene como la parte de pensar cómo se lo vamos a plantear a los estudiantes. Entonces, yo estaba trabajando este tema, fue de los primeritos que trabajé en ciencias, si no estoy mal eso fue por allá en octubre del año pasado, por octubre y por noviembre. En ese entonces nosotros estábamos en un plan híbrido, entonces yo tenía más o menos como entre 5 y 7 niños en el colegio cada día y 15 en la casa. Una parte muy importante de estas rutinas de pensamiento visible es tener un lugar en el salón donde podamos mostrar todos estos trabajos. Yo les he compartido mucho como de mi rincón de pensamiento visible. Pero dada la situación en la que estábamos, lo que yo hice fue que simplemente abrí un Google Slide y diseñé una presentación. Entonces yo les puse el título, interacciones en los ecosistemas y fui poniendo un poco las preguntas que estaban en esta rutina y como esa guía de actividades lo fui poniendo en este Google Slide. Entonces, para elegir el individuo, lo que los puse a hacer fue a girar una rueda de nombres para que les saliera un bioma al azar a cada niño y ya de ese bioma sí los dejé elegir el animal que ellos quisieran. Hicimos un repaso de lo que era un bioma, eso nos sale, de las características de ese bioma, eso no sale pues en la rutina como tal, pero a mí me parecía muy importante que ellos lo repasaran y ya acá les puse las instrucciones en general y la parte primera como de los dibujos. Entonces, individuo, población, comunidad y ecosistema. Y les puse la explicación. Capta tu individuo haciendo lentamente un dibujo, no te preocupes por crear el mejor dibujo. El objetivo es que este dibujo te ayude a observar detenidamente y captar los detalles. Para la población, entonces obviamente les puse un poquito de guía para ayudarlos, entonces les puse averigua la cantidad aproximada de individuos de esta especie
que viven juntos para calcular los que debes dibujar. Comunidad. Investiga qué tipos de poblaciones viven juntas y sus interacciones para reflejarlas en el dibujo. Finalmente, ecosistema. Recuerda incluir los factores abióticos que hacen parte de este ecosistema. Como ustedes pueden ver, ninguna de estas últimas partes que yo acabo de leer salían en la rutina, porque esa rutina está abierta para que la podamos utilizar en cualquier edad y en cualquier tema. Pero obviamente nosotros como profes damos como ese poquito de adaptación para lo que queremos trabajar en concreto. Ya después llegué como a lo que realmente me pide mi colegio como tal, que es que el niño sea capaz de dar una definición de cada uno de estos términos, que los pueda ordenar desde el más pequeño hasta el más grande, que pueda explicar las interacciones, que como yo les decía, yo les podría haber dado un texto y simplemente decirles, lee el texto y después define, ordena y explica las interacciones, pero fue muchísimo más enriquecedor que los niños tuvieran que pasar por todo este proceso de dibujar, de investigar, de discutir entre ellos, para que ya después pudieran formular ellos solitos las definiciones, mirar cuál era el más pequeño y cuál era el más grande y poder explicar esas interacciones. Y ya por último les puse la parte de cuestionar, que siempre está presente en estas rutinas. Voy a buscar acá, yo hoy compartí un reel pequeñito, no sé quiénes de ustedes lo alcanzaron a ver, donde les puse un poquitico como de esta actividad, de cuando los niños lo estaban dibujando y de cómo quedó como el trabajo. Fue súper chévere porque cuando pegué las actividades en el salón, los niños se paraban y se iban a mirarlas y se quedaban rato mirando y leyendo, que es como también el objetivo como de tener esos pensamientos pegados en el salón, que todos los niños lo puedan compartir entre ellos. Entonces les voy a mostrar aquí un poquitito. Acá podemos ver una de las que dibujó las serpientes. Esta era la del desierto. Ella lo hizo súper bien porque, como pueden ver, ni una vez dibujó factores abióticos. Eso fue, por ejemplo, algo que los niños discutieron después. Ellos decían como, ay, tú te equivocaste. Porque, por ejemplo, desde el principio puso acá montañas y el cielo. Entonces, cuando los otros lo vieron, le dijeron, no puedes incluir los factores bióticos porque es solamente el individuo. Y a mí esas discusiones quería compartir de esta es como la explicación de los niños. Vuelvo y repito, no todos los niños van a producir esto, sin embargo, ustedes saben que mis estudiantes están aprendiendo español como segunda lengua. Entonces, para mí que un estudiante, como después de haber hecho esta actividad, me saliera como con una explicación tan detallada, también la puedo compartir de pronto en otra parte para que lo puedan ver, me pareció súper, pues me impresionó mucho porque el niño me puso pavos, comen los insectos y plantas, pero también alimentar otros animales. Los pavos tienen mucha buena adaptaciones también y es difícil para encontrar y capturar los pavos. Pavos tienen café y negro plumas que usan camuflaje para los depredadores, que en inglés es predators. No vean los pavos. Los pavos también tienen muy buena vista. Pueden ver 100 yardas y 270 grados alrededor de ellos. Bueno, y continúa, pero leer como esas explicaciones de los niños me pareció súper chévere. Y así fue como quedó mi pared después de esta actividad. Estaba llena por todos lados de los dibujos y de los papelitos con los párrafos de las explicaciones y las preguntas de los estudiantes. Después, como una actividad para profundizar, les puse a mis niños preguntas que los mismos compañeros habían escrito. Entonces, miren esta pregunta. ¿Qué pasaría a los animales si todas las plantas murieron? Ese fue uno de los cuestiona que le surgió a uno de mis estudiantes. Y si ustedes miran esa pregunta es perfectamente una pregunta que sale en una prueba de estado acá de final de quinto.
pero no les puse yo simplemente esa pregunta desde el principio a los niños para que se prepararan para un test, sino que les dije, escogí preguntas que me parecieron súper interesantes de los compañeros y las vamos a contestar todos. Y ya para ellos eso fue como un plus, porque era como que, ay, ¿quién escribió esa pregunta? ¡Ay, qué inteligente! A mí eso no se me hubiera ocurrido. ¿Cómo preguntaste eso? Les voy a mostrar otra. Es más probable que lobos o osos sobrevivir si los conejos se extinguen, si los conejos se extinguen. También perfectamente otra pregunta que me hubiera salido en una prueba de estado de final de quinto. ¿Cómo ayudan los descomponedores a las plantas? Entonces, como pueden ver, esto fue pues una rutina de pensamiento que fue muy extensa. Esto yo lo trabajé, si no estoy mal, como, no sé, 2 semanas yo creo, además de que estábamos en plan híbrido, entonces unos niños yendo, otros no. Pero fue una rutina súper enriquecedora. Lo trabajé 2 semanas porque obviamente este es un tema muy largo de ciencias que normalmente se le dedica ese tiempo. Entonces yo hice que todo completo estuviera como englobado dentro de esa rutina. A veces he utilizado otras rutinas que también lo he compartido acá si de pronto me han escuchado hablar. Una de las rutinas que a mí más me gusta y que más utilizo es la pizarra hablada, que yo tengo varias guías puestas en mi perfil que y pueden mirar, y yo también organicé una guía que es ese simbolito de periódico que aparece debajo de mis historias destacadas, y lo puse como rutinas de pensamiento o algo parecido, y ahí quiero ir guardando todo lo que publique como con respecto a estas rutinas. La pizarra hablada es una herramienta que tiene como objetivo o que busca que los estudiantes se comuniquen y que construyan su pensamiento teniendo en cuenta lo que otros compañeros piensan. Entonces esta rutina yo la podría utilizar simplemente para hacer una actividad introductoria de activación de conocimientos previos al inicio de la clase, y me podría demorar unos 5-10 minutos. La rutina como tal tiene todos unos pasos y se demoraría, si uno la hiciera tal cual, unos 40 minutos. Sin embargo, yo la puedo adaptar y decir simplemente de esto vamos a ir todos escribiendo y vamos a contestar sobre el comentario de los demás. Y la adapto solamente a una clase. Veo que por acá me comentan, extraño hacer ese tipo de cartelera. ¿Por qué te parece extraño? Si me puedes como escribir de pronto en el comentario para yo saber por qué y comentar un poquito de eso. Yo también comparto mucho ahí en Instagram la cartelera. Yo la quisiera, así como me quedó con todas esas comunidades, poblaciones, etcétera, la quisiera dejar todo el año porque me parece que se ve divina, pero ya la otra semana hago una nueva actividad, entonces la bajo y hago otra nueva. Ah, qué extrañas hacerlas. Ah, sí, yo pues acá afortunadamente ya desde marzo volvimos como al plan virtual, al plan presencial, entonces es más posible. Y a los 3 meses de haber empezado el año escolar, es decir, como por octubre, ya tuvimos la oportunidad de tener varios niños yendo a clase, como en ese plan híbrido. Entonces sí, es muy chévere. Para este año tengo como un propósito y me voy a mudar a una pared muchísimo más grande para tratar de mantener más cosas ahí, no tenerlas que bajar como tan rápido. Bueno, pues eso era como lo que les quería compartir el día de hoy. Quería como contarles cuál es el objetivo de este proyecto de las rutinas de pensamiento visible. Quería mostrarles la página para que ustedes la puedan empezar a explorar. Quería mostrarles el libro por si alguien tiene como interés. Pueden comenzar por la página, pueden explorar las rutinas, si les gustan, las usan con sus estudiantes, pueden ya después pasar al libro. Y quería darles como un ejemplo concreto de cómo yo tomo un tema, busco la rutina que me sirve y después planeo la actividad. No siempre tenemos que hacer un Google Slide como el que yo hice así tan guiado. Yo lo hice más que todo porque estábamos en ese plan híbrido, entonces de pronto los niños que estaban en casa se podían perder un poco en las instrucciones, por lo que yo les decía también que yo les enseño español, pues que no es su primer idioma, entonces
para los de más bajo nivel se podían confundir. Pero muchas veces si estoy yo en la clase y tengo a todos los niños en la clase, no tengo que hacer un Google Slide. Yo les puedo ir simplemente diciendo las partes, escribirlas en el tablero, hacer algo mucho más sencillo, porque yo sé que a veces crear los Google Slide nos toma tiempo. Si yo hubiera tenido todos los niños, probablemente no hubiera hecho el Google Slide, simplemente les hubiera ido diciendo como las fases que íbamos a ir haciendo y hubiéramos ido pegando como todos los trabajos de ellos. Obviamente este es un tema que da para muchísimo más. Acá solamente hablamos de uno de los principios, solo miramos una de las rutinas y hay 50, como ustedes se dieron cuenta. Yo voy a seguir compartiendo de este tema porque ustedes saben que me encanta. Entonces, antes de despedirme, sí quiero quedarme aquí unos minutitos por si tienen alguna pregunta como más puntual, para yo contestarla. Veo que ya me habían empezado a decir algunas cositas. Quiero seguir explorando y aplicar algunas ahora que terminen las vacaciones. Súper, qué rico, me compartes cómo te va y cualquier duda me dices. Hace rato no enseño en quinto y este año lo haré en Arizona. Necesito aprender mucho de ti. Ay, muchas gracias. Qué rico, a mí me encanta quinto y en todo lo que te pueda ayudar con mucho gusto. Y también espero ver muchos de tus trabajos. Para una próxima aprendizaje basado en proyectos, pero más explícita, ya que lo que se aprende en los talleres es solo teoría. Hacerlo como más aplicado, así como lo hice hoy mostrando una actividad, creo que es como lo que me quieres decir. Perfecto, lo tendré en cuenta. Gracias por tu dedicación promoviendo la innovación en los docentes, muchas gracias. Meli, a los niños de casa ellos llenan el documento de Google Slide o lo van haciendo en hojas y te lo muestran en la cámara. Muy buena pregunta, eso me faltó. Hablé de todo el Google Slide y como que nunca dije para qué. Sí, claro, yo finalmente pues sí me quiero asegurar que todos los niños estén haciendo la actividad, quiero leer su explicación, quiero leer sus preguntas para ver si hay comprensión del tema. Entonces yo a los niños de la casa, pues yo nunca los dejo como solos de que trabajen y al final me entregan el trabajo porque pues están en la casa, tienen hermanos o papás trabajando, el televisor, se pueden distraer. Entonces yo todo el tiempo les estoy pidiendo que me muestren en la cámara. Entonces yo veo que los de la clase más o menos ya todos fueron terminando su primer dibujo del individuo. Entonces digo, ay, vamos a compartir los dibujos. Entonces les empiezo a pedir a los que están en la clase que pasen y muestren su dibujo y ya les digo a los de la casa y obviamente el que no ha estado haciendo nada me dice, no he terminado. Entonces yo le digo, no importa, muéstrame lo que llevas, así sea solamente la silueta con lápiz. Entonces la primera vez eso los cogí a ellos como de, ay, ¿qué hago? Algunos se salían de la reunión, no, es que no me funciona la cámara, bueno, lo que a todos nos ha pasado. Pero como ya sabían que eso iba a pasar, entonces empezaban ya como a tener sus cosas listas y me iban mostrando. Y para poder revisar bien, porque ustedes saben que muchas veces ellos le muestran a uno así en la cámara y uno es ahí como que se le sale el ojo tratando de leer y no puede. Yo les pido que los dibujos, todo lo que es dibujo o un modelo o un mosaico, que ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer actividades manuales, le toman foto y la insertan en esa parte. Entonces vieron que era una página para cada uno, individuo, entonces le tomaban la foto y la pegaban y así. Y ya la parte sí de la explicación les pedía que si lo iban a escribir en papel, se tenían que asegurar que la foto ellos pudieran entender todo lo que iban a leer, porque obvio también está el vivo que escribió hola, hola, hola 15 veces, tomó una foto borrosa y la puso. Y si no, que los transcribieran. Entonces, bueno, todo eso fue un proceso. Al principio pues todos tenemos ahí como los problemas con eso, pero poco a poco los niños se van como acostumbrando a esos hábitos. Y ya una vez que ellos habían terminado todo, me enviaban ese Google Slide y yo lo calificaba. Entonces por eso es que empecé a hacerlo en el Google Slide. En ese momento yo tenía niños que iban, el grupo A iba lunes y miércoles, el grupo B iba martes y jueves y otros no iban nunca porque los papás decidieron que no. Entonces a esos niños sí les pedía que hicieran todo a mano y que lo llevaran. Entonces, por ejemplo, el niño que estaba el lunes en la casa,
La meta para ese día, yo no sé, era definir el individuo, investigar y hacer el primer dibujo. Entonces yo les decía, recuerden que para mañana tienen que traer el dibujo. El que no lo traiga, lo repite. Se tiene que quedar aquí repitiéndolo. Y aparte tiene que hacer el dibujo de la población, comunidad y tal. Entonces ellos también fueron formando el hábito de que lo hacían en la casa y al otro día lo llevaban. Por eso tenía tantos papeles pegados, porque aunque solamente tenía 5 o 6 niños yendo cada día, pues cuando iban los que no habían estado ese día, me lo llevaban. Y ellos no me tenían que entregar el Google Slide, lo usaban solamente como guía. Los que sí estaban 100% virtuales, esos sí me tenían que entregar el Google Slide para yo calificarlo ahí. Bueno, si te referías a eso con los proyectos, perfecto, lo voy a tener en cuenta. Si no, había como un poquito más de teoría en el aprendizaje por proyectos, o yo elegí más la teoría, no sé, porque realmente esto también tiene mucha teoría. Entonces la vez pasada sí nos quedamos más en eso, pero lo voy a tener en cuenta. Bueno, perfecto, estaba mirando acá si había una pregunta, pero no veo ninguna. Listo, es que... ya la encontré. ¿Qué estrategia usas cuando hay chicos en... ¿Qué estrategia usas cuando hay chicos en clase presencial y otros desde casa? No la había leído, pero creo que estaba un poquito similar a lo que me había preguntado otra persona. Entonces, es eso, como hacer un formato que todos tengan acceso a él y irlo como supervisando. Muchas veces... por ejemplo, yo hacía Google Slide, perfectamente este formato, yo lo podría como haber puesto en blanco y negro y haberlo impreso y habérselo dado a los niños que estaban en la clase y que ellos ahí dibujaran y ahí escribieran, porque yo sí he tratado lo más que he podido, no siempre lo he cumplido, pero lo más que me han dado como mis medios, de que los que están en clase no estén pegados de un computador. En cuanto a que también escriban, si vieron pues como el reel que subí hoy, van a ver que inclusive los niños que estaban en la clase se veía el computador acá y el niño escribiendo y dibujando. Obviamente el computador lo seguimos utilizando como guía para investigar, para mirar el dibujo de referencia, etcétera, pero no quería como que se dedicaran a teclear y teclear y teclear. Sin embargo, como que estas rutinas, yo a veces pienso que no es necesario como gastarnos el tiempo haciendo fichas e imprimiendo, aparte que se gastan pues como recursos, entonces por eso simplemente les decía que cogieran hojitas, inclusive yo utilizo mucho hojas de reciclaje, pueden ver inclusive que esta última pregunta que les mostré tenía unas cosas impresas por detrás, pero como era para pegar en esa cartelera, entonces usamos papel de reciclaje y así pues también le damos una ayudadita al planeta en lo que podemos, que los profes gastamos mucho papel y mucho de eso. Bueno, perfecto, creo que ya, aprendizaje basado en proyectos como hiciste hoy con las rutinas de pensamiento, exacto, perfecto, claro que sí, lo voy a tener en cuenta. Bueno, profes, muchísimas gracias por acompañarme, espero que les haya servido como esta guía de cómo utilizar las rutinas de pensamiento en clase, vamos a seguir compartiendo sobre ella. Si se meten a la página de la universidad y se quedan como, oh Dios, ¿qué es esto? No sé qué hacer, no sé ni por dónde empezar, me escriben, yo siempre contesto, a veces me demoro. Si les digo que sí, yo te ayudo y después no les mandé nada es porque se me olvidó, yo soy un poquito despistada, entonces me pueden volver a decir, ay, ¿te acuerdas que te había pedido tal cosa? Que es que a mí a veces se me olvidan las cosas, pero con mucho gusto les ayudo. Y bueno, si las utilizan, si hacen una rutina con sus estudiantes, espero que me muestren cómo les quedan esos dibujos, esas construcciones, esos modelos, los pensamientos, las preguntas que formulen los niños, todo lo que hagan, me encantaría verlo. Bueno, muchas gracias, chao. Ay, bueno, se me olvidó, perdón, ya muchos se salieron, pero bueno, el jueves, que es 1 de julio, vamos a publicar la programación de las clases de julio. Vamos a tener menos clases este mes que viene porque, como ya saben, Luisa de DigiKid en este momento está en Colombia y tiene pues algunos viajes programados que obviamente quiere compartir con su familia, y yo también me voy de viaje este viernes
y regreso el 17 de julio. Yo voy a estar haciendo como un viaje en un carro casa, creo que ya les habíamos contado una vez. Era como uno de mis sueños desde que me mudé a Estados Unidos, porque uno siempre lo ve en todas las películas y yo dije, yo quiero también recorrer Estados Unidos en un carro casa. Me voy con otra profe de Participate y su esposo. Vamos a estar recorriendo como una parte del oeste. Entonces yo sí no me voy a poder conectar a las clases porque pues vamos a estar recorriendo en parques o yendo de un lugar a otro y me queda muy difícil. De todas maneras voy a tratar de compartir algunas cositas, estrategias de algunas publicaciones que ya tengo organizadas como para no desconectarme del todo, y también les compartiré un poquito como del viaje para que conozcan como de esa experiencia y para que todos los profes que están aplicando para vivir esta experiencia de intercambio también anoten ahí como esos sueños, que esto no es solamente venir a trabajar y aprender, claro que sí, pero también como conocer el país. Entonces estén atentos a la publicación, nos traes fotos y recuerdos, claro que sí. Estén atentos a la publicación del jueves para que vean las clases que vamos a tener. Vamos a tener 2 invitados especiales este mes que viene. Una es una profe también, bueno, los 2 son colombianos. Carolina, ella tiene también Instagram, se llama Fun for Spanish Teachers. También les invito a que la sigan y bueno, con ella estaremos a finales de julio, como el 27 si no estoy mal. Y lo otro que organizamos es un webinar, ese sí va a ser por Zoom, con el señor Ojeda, es su nombre. Él es un profe de inglés y de español. Su Instagram apenas está empezando hace poco, pero él tiene un canal de YouTube donde enseña español e enseña inglés. Se llama Inglés sin dolor y Español sin dolor. Bueno, él hace 1000 cosas, él es autor, tiene muchísimas cosas, ya les estaremos contando un poquitito más de él. Entonces esos van a ser por lo pronto nuestros 2 como invitados programados ya para el mes de julio. De pronto a veces surgen cositas por ahí en el camino y tenemos a alguna otra persona acompañándonos. Entonces, para que estén atentos. Bueno, y ahora sí, ya sí me despido. Muchísimas gracias por acompañarme y por todas las palabras tan bonitas que me dicen siempre. Cualquier cosita que necesiten, me escriben, y también espero que me escriban para compartirme todas las cosas maravillosas que hagan con sus estudiantes. ¡Chao!